Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mateo abrió los ojos. A su alrededor reinaba la oscuridad total. Una oscuridad como ninguna otra. Incluso si alguien se tapara la cabeza con una manta. Podía percibir que no tenía ninguna manta sobre él. Durante un minuto, luchó por entender dónde se encontraba, pero no pudo. En su mente, formas incomprensibles se entrelazaban y formaban patrones aún más intrincados. Incapaz de determinar su ubicación, se centró en sí mismo y de repente sintió miedo. Resultó que ni siquiera podía identificarse. ¿Dónde estaba? Se convirtió en una pregunta secundaria. Ahora era más importante descubrir quién era. Los pensamientos zumbaban en su cabeza. Yo soy humano. Bueno, eso está claro. Soy un hombre. Eso tampoco parece estar en duda. Y si asumo que debo tener un nombre... Sí, mi nombre es Mateo. Claro, Mateo. Estoy acostado en algún lugar estrechamente cerrado sin ni un solo rayo de luz. Intentó levantar las manos, pero inmediatamente encontraron algo frío y metálico. Esta frialdad parecía transmitir sensaciones en su cuerpo, y sintió una ola de frío que lo recorría por completo. Dios mío, ¿estoy muerto? Pero si puedo sentirlo, significa que todavía estoy vivo. ¿Me han enterrado vivo? Este pensamiento lo llenó de tal horror que comenzó a golpear las paredes de la caja en la que parecía estar por razones desconocidas. No tuvo que golpear mucho. De repente, algo hizo clic y pudo moverse hacia adelante. Una luz brillante parpadeó y Mateo cerró los ojos, esperando que algo final y terrible sucediera. Sin embargo, nada más ocurrió. La luz se apagó. Abrió cautelosamente los ojos. La oscuridad absoluta ya no estaba allí. A la tenue luz pudo distinguir objetos. No había muchos, solo dos. Una gran silla de acero en el centro de la habitación y un carrito con cajones metálicos junto a ella. Frente a él había una pared con una sola puerta, y podía ver una franja de luz que penetraba desde detrás de ella. A la izquierda y a la derecha había celdas con puertas cuadradas en 3 niveles, y él estaba en una de ellas. De alguna manera, su celda se había abierto, y la plataforma de metal en la que estaba se había extendido hacia adelante. El frío era helador. Mateo pudo sentarse ahora. Su cuerpo obedeció a regañadientes sus deseos. Bajó cuidadosamente las piernas de la plataforma y tocó el suelo de baldosas, que brillaba con charcos de agua. Brrr. Se abrazó a sí mismo. Sus dientes castañaban. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Es realmente una morgue? Solo había visto escenas similares en películas, y si uno podía confiar en la imaginación de diseñadores y directores, las morgues deberían lucir exactamente así. En el centro de la habitación se diseccionaban cadáveres en una mesa. En el carrito había jeringas, sierras, bisturís y pinzas, y las celdas no eran más que refrigeradores con cuerpos. Pero, ¿qué le había sucedido? ¿O acaso esto ya era una experiencia post-mortem? Mateo se pellizcó la pierna y sintió dolor. O tal vez eran dolores fantasmales. Como en las personas con miembros amputados. No tenían extremidades, pero las condenadas aún le picaban. Finalmente se levantó de la plataforma y avanzó torpemente hacia la puerta, con su etiqueta de plástico tintineando en el dedo gordo del pie. La puerta no estaba cerrada con llave. Mateo la empujó ligeramente y miró el pasillo. No había nadie a la vista. Una tenue luz LED provenía de una sola lámpara que iluminaba la zona. Decidió ir hacia la derecha, esperando encontrar a alguien que pudiera explicar esta situación surrealista. La rigidez debido al frío insoportable comenzaba a disminuir. Se miró a sí mismo. Llevaba una bata verde con 2 lazos en la espalda. El pasillo giró a la derecha y al final de él, Mateo finalmente avistó a una persona. Era una joven guardia de seguridad uniformada, sentada con auriculares puestos, absorta en algo en la pantalla de su laptop. Mateo extendió las manos y trató de hacer una especie de sonrisa alegre, pero salió algo mal.
El guardia de seguridad, levantando la vista hacia Mateo durante un par de segundos, se quedó con los ojos muy abiertos y perdió la conciencia rápidamente, desplomándose en el suelo. Mateo no esperaba este giro de los acontecimientos. Levantó al guardia, lo volvió a sentar en su silla y escuchó su respiración. Estaba respirando, gracias a Dios. Parecía un poco asustado. Mateo giró la pantalla de la laptop hacia sí mismo. En el crepúsculo vespertino, a través de un campo brumoso, hordas de zombies semidecayentes deambulaban. Ahora todo tenía sentido. Tal vez incluso él hubiera perdido el conocimiento si una criatura similar con los brazos extendidos hubiera salido de la pantalla. Sin embargo, necesitaba recibir respuestas a sus preguntas de alguna manera. Mateo cerró la película. Buscó entre los iconos algo que se asemejara a un directorio de documentos y encontró una etiqueta que decía «Clientes». Eso podría ser lo que necesitaba. Hizo doble clic. En la pantalla apareció una tabla llena de números, apellidos, direcciones y más. Buscó su número. Ahí estaba. Mateo Polledo. Causa de la muerte, un guión. Dirección, Paseo 43, apartamento 17. Y contactos, Lucrecia y su número de teléfono. Entonces, eso era lo que era. Alguien llamado Mateo Polledo, bueno, al menos sabía su apellido. Y Lucrecia Gil. Lucrecia... Los recuerdos le vinieron a la mente. ¿Era ella su esposa? Sí, lo era. Y luego volvió a quedar en blanco. Al menos ahora sabía su dirección y tenía a alguien a quien preguntarle detalles que su cerebro se negaba a recordar. Mateo escuchó la respiración del guardia de seguridad de nuevo, solo para asegurarse. No quería intercambiar roles con nadie. Sería un pecado aprovecharse, pero parecía estar vivo. Buscó en los bolsillos del guardia. Encontró su teléfono. Recorrió los contactos, localizó un servicio de taxis y realizó una llamada. «Taxi en cualquier parte. Estoy escuchando», respondió una voz nasal y femenina. «Necesito un viaje», Mateo dijo con dificultad, apenas reconociéndose a sí mismo. «¿A dónde vamos?» «Paseo 43». «¿Dónde debo recogerte?» «En la morgue». Hubo una pausa por un momento. «Señor...» Era evidente de que estaba molesta. «Está borracho o simplemente haciendo bromas». «Chica, estoy sobrio, y créeme, no tengo inclinación para hacer bromas en absoluto. Estoy en una morgue, no en una fábrica de licor. ¿Qué hay de inusual aquí?» «¿En cuál morgue, señor?» «Tenemos muchas morgues en nuestra ciudad. La morgue del hospital». Los alrededores familiares vinieron a la mente justo a tiempo. Un edificio de una sola planta junto a la clínica. «De acuerdo». La voz de la chica perdió sus emociones de nuevo. «Confirmada la llamada. Espere un par de minutos». «Gracias, lo haré». Mateo suspiró aliviado. Tomó algunos billetes de la billetera del guardia de seguridad, se disculpó mentalmente con el desconocido y se dirigió hacia la salida. Sin embargo, la puerta estaba cerrada con llave. Claro, ¿por qué dejarla abierta de par en par? Regresó a la mesa, sacó los cajones y encontró las llaves, pasando un minuto eligiendo la correcta. Mientras tanto, el taxi había llegado. «Paseo 43», dijo Mateo con calma mientras se acomodaba en el asiento trasero. El conductor lo examinó con curiosidad en el espejo retrovisor. «¿Le molesta mi apariencia?», Mateo preguntó, entregándole el dinero. «No hace falta dar cambio. He visto cosas más extrañas en la vida». El conductor respondió, más para tranquilizarse a sí mismo que por cualquier otra cosa. «Suceden todo tipo de cosas». «Entonces vámonos», concluyó Mateo. «Mi esposa está esperando». Aunque era temprano por la mañana, caminar descalzo por la carretera mojada desde el taxi hasta la entrada estaba lejos de ser cómodo. Afortunadamente, las calles aún no estaban llenas. No había señales de un conserje y nadie atrapó a Mateo en su estado inusual. Acercándose al interfono, marcó el número del apartamento. Tuvo que esperar mucho tiempo una respuesta.
Finalmente, la voz somnolienta y ligeramente molesta de su esposa se escuchó por el interfono. ¿Sí? Lucrecia, soy yo. Inmediatamente reconoció la voz de su esposa. Otra ola de recuerdos frescos pasó por su mente. La boda, el vestido de novia blanco y los invitados ebrios con caras manchadas. ¿Quién es?, preguntó la esposa, algo impaciente. Tu esposo, Mateo. Hubo una breve pausa. Algo cayó. ¿Podría ella haber perdido el conocimiento también? Señor, continuó con irritación. ¿Está en su sano juicio o está haciendo bromas? Llamaré a la policía de inmediato. Lucrecia, casi gritó Mateo. ¿De qué bromas estás hablando? Soy yo, estoy aquí. ¿No reconoces la voz de tu esposo? Abre la puerta, te explicaré todo, aunque aún no lo entiendo completamente yo mismo. Por favor, Lucrecia. Incluso a través del interfono, notó que Lucrecia estaba empezando a preocuparse. Soy yo, Mateo. Escucha, cariño, estoy casi desnudo aquí, congelándome como un perro. ¿Qué más puedo decir para que me creas, eh? Tienes un lunar en el pecho izquierdo, ¿es cierto? Hubo un silencio. Lucrecia, ¿quién más podría conocer detalles como esos? Ahora Mateo mismo empezaba a preocuparse. ¿O pueden? Lucrecia, dijiste que fui tu primero. Te propuse matrimonio cuando fuimos al mar con Santes en ese café. ¿Cómo se llamaba? Creo que By the Sea. Sí, By the Sea. Está bien. La voz aceptó. Voy a abrir la puerta, pero si esto resulta ser una broma... El pestillo hizo clic. Mateo subió corriendo las escaleras y se detuvo frente al número 17 del apartamento. La puerta no se abrió de inmediato. Al parecer, su esposa estaba mirando por la mirilla. Finalmente, la puerta se abrió de par en par. Mateo entró en el pasillo. ¡Dios mío!, exclamó Lucrecia. ¿Cómo es esto siquiera posible? Y corrió para abrazarlo. Vamos. Mateo la apartó. Tendrás mucho tiempo para llorar. Ahora mismo necesito un baño para deshacerme de todo este embrollo. Sí, por supuesto, lo prepararé, dijo Lucrecia. Fue al baño, encendió la ducha, luego se apresuró al dormitorio, encontró ropa más decente en el armario, agarró una toalla y regresó hacia él. Aquí. Le entregó un puñado de ropa. Es del difunto esposo. Detente, maldijo Mateo y se frotó la sien. ¿Qué difunto esposo? Vergüenza debería darte siquiera mencionarlo. Oh, estoy tan desconcertada, dijo Lucrecia. Mateo se quitó la bata, tomó la ropa de Lucrecia y se dirigió al baño. Los chorros de agua caliente finalmente lo devolvieron a la normalidad. Ahora recordaba todo. Bueno, casi todo. No podía recordar cómo había terminado en la morgue. Sin embargo, la boda fue ayer, el 23 de julio, y hoy debían tener el segundo día de festividades en casa de Nemesia. Sí, Nemesia. Lo último que recordaba era despedirse en su casa. Sergio Vega los había llevado para finalizar los planes para el segundo día. Sergio no bebía en absoluto. Había dejado de hacerlo hace 2 años. Pero Mateo se había permitido un trago al final de la celebración, exigiendo un sorbo del extraño licor traído por Nemesia de Tailandia de hace medio año, con una serpiente real en su interior. Lo bebió y eso fue todo. Un espacio en blanco, y se despertó en la nevera de la morgue. Se miró en el espejo. O estaba tan pálido por una resaca o por lo que había pasado. Sorprendentemente, no tenía dolor de cabeza en absoluto, como si no hubiera bebido en absoluto. Mateo se afeitó rápidamente, se lavó el pelo y regresó con su esposa, con un tono de piel ligeramente más rosado. No llamaste a nadie, ¿verdad? De repente se dio cuenta. ¿Cuándo? Mientras yo me estaba duchando. ¿Llamaste a alguien? No, no lo hice. Ni siquiera tuve la oportunidad de llamar a nadie ayer para decirles lo que pasó. Que tú... Bueno, de repente falleciste. Lucrecia, por favor, cuida tus palabras. Después de todo, estamos casados ahora. Sí, lo siento, mi amor. Simplemente no soy yo misma. No sé lo que estoy diciendo. En cualquier caso, nadie sabe de tu muerte o tu resurrección. Eso es bueno.
Dime, ¿cómo terminé en la morgue? Sergio nos llevó a casa desde la casa de Nemesia. Tomaste una ducha, empezaste sobrio un poco y te estabas preparando para ir a la cama, pero no llegaste a 3 pasos hasta la cama y colapsaste en la alfombra, como si te hubieran noqueado. Por supuesto, llamé inmediatamente a una ambulancia y tardaron unos 20 minutos en llegar. Te vi ponerte azul y dejar de respirar, así que corrí por la habitación como una tonta, murmurando «Dios mío y Dios mío». Al final llegaron, te miraron y dijeron que era demasiado tarde. Unos 10 minutos después llegó una furgoneta forense. Te cargaron y se fueron. Les di una botella para que se ocuparan de ti adecuadamente. Dijeron, espera a la policía mañana, o más bien más tarde. ¿Qué hora es ahora? Lucrecia miró su teléfono. Son las 5:30. Escucha, Mateo tuvo una sospecha repentina. ¿Alguien más bebió ese licor que Nemesia me sirvió además de mí? Santiago lo hizo, se unió a nosotros. ¿Está vivo? ¿En qué estás pensando, de todos modos? ¿Sospechas que Nemesia estaba tratando de envenenarte? Ya no sé qué pensar. Siempre he sido saludable como un toro. ¿Por qué de repente entraría en coma después de 7 tragos, aunque fueran cortos? Bueno, cualquier cosa puede pasar. ¿Recuerdas a David Soto? Como él, cuando estaba ayudando a su papá a construir la terraza. Oh, no ahora. Mateo la interrumpió. ¿Qué tiene que ver David Soto con esto? Conozco mi propia condición en detalle. No había razones para que mi vida terminara. Entonces, ¿Marcelo está vivo? ¿Quién sabe? Ayer por la tarde, él y Gregorio fueron a pescar al lago Sagrado. Dijeron que estarían fuera durante 3 días. Necesitamos llamar y averiguarlo. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Allá afuera no hay señal. ¿Recuerdas cuando Giorgio y yo fuimos una vez? No pudimos comunicarnos con nadie. Recuerdo algunas cosas, pero mi memoria es borrosa en otros lugares. Pero creo que si le hubiera pasado algo a Marcelo, Giorgio habría encontrado una manera de contactar con el mundo exterior en ese momento. Llamaré a su esposa más tarde. Llámala, pero no le cuentes a nadie sobre mí todavía. ¿De acuerdo? ¿En qué estás pensando? Iré a comprobar a Nemesia y hablaré con ella. Siempre ha estado involucrada en cosas extrañas. Mateo y Lucrecia continuaron su conversación, tratando de reconstruir los eventos del día anterior y dar sentido a la repentina aparición de Mateo en la morgue. ¿Qué quieres decir? Es escritora, ¿ves? Pasa aproximadamente medio año viajando a lugares extranjeros y luego la otra mitad del año se encierra en su casa y desconecta sus teléfonos. Escribe novelas. ¿Son buenas sus novelas? No las he leído, así que no lo sé. Entonces no la encontrarás en casa ahora. ¿Por qué no? Estaban planeando celebrar el segundo día allí. Estaban planeando, pero ella dijo que volaba a Camboya por la mañana, y su boleto está reservado desde hace tiempo. También prohibió estrictamente a cualquiera quedarse en la casa sin su supervisión. Bueno, eso es una lástima. Suspiró Mateo. Pero no recuerdo nada de esto. De todos modos, iré. Tal vez todavía la encuentre en casa. ¿Qué debo hacer yo?, preguntó Lucrecia, preocupada. Por ahora no hagas nada. Cancela el segundo día. Diles que me enfermé gravemente y que me llevaron al hospital regional o algo así. Y no olvides llamar a la esposa de Giorgio. Usaré el viejo móvil que está registrado a nombre de tu mamá. Y te llamaré más cerca al mediodía. ¿Por qué no usas el tuyo? Porque los policías van a venir, ¿recuerdas? Tampoco les digas nada. Solo di que no sabes nada. Me llevaron a la morgue ayer y estoy llorando amargamente la pérdida de mi cónyuge desde esta mañana. ¡Oh, Dios mío! Lucrecia enterró su rostro en sus manos. Soy una pésima mentirosa. Eres una viuda en duelo. Nadie te cuestionará. De acuerdo, me voy. Mateo se abrió paso por los campos hasta el garaje y encendió su viejo coche. Siguió los caminos secundarios hasta llegar a la carretera principal, que lo llevaría a la casa de Nemesia en unos 15 minutos. Dejó el coche en una pequeña colina rodeada de jóvenes pinos y abetos, y caminó los 300 metros restantes, tratando de evitar ser visto por alguien. En esta zona, la mayoría de las casas se utilizaban como cabañas de verano, y solo la pequeña y ordenada casa de la tía Nemesia destacaba entre las estructuras vecinas como una mansión de élite, claramente destinada no solo a una residencia temporal,
Era un lugar para vivir, y aún mejor, para hacer una declaración a los envidiosos espectadores. Mateo entró por la parte trasera, llegó a la puerta y timbró. Silencio. Golpeó, pero no hubo sonido de movimiento en el interior, por lo que parecía que no había llegado a tiempo. Bueno, tal vez eso era incluso mejor. En su infancia, su madre a menudo enviaba a Mateo a su tía, a veces incluso durante todo el verano. Si resultaba que la tía Nemesia estaba en su fase de reclusión durante esa temporada, la tía Nemesia no era especialmente habladora. Estaba inmersa en su trabajo creativo, preparaba el desayuno y el almuerzo apresuradamente. A menudo olvidaba la cena, y luego volvía a desaparecer en su estudio, así que Mateo en su mayoría quedaba solo. Sin embargo, a él no le importaba su soledad, y disfrutaba de la libertad que tenía para crear espejismos en el espacio circundante, imaginándose a sí mismo como un prisionero de un castillo o un capitán de barco varado en una isla desierta. Se sentía cómodo aquí. A pesar de su tamaño modesto para tales estructuras, la casa le parecía enorme, llena de habitaciones secretas, giros laberínticos y monstruos acechando en cada rincón oscuro. Quizás, a través del poder de su imaginación, realmente había ido a la casa de Nemesia. O tal vez esto era común a todos los niños. Aún no lo sabía porque él y Lucrecia habían decidido no pensar en sus propios hijos durante un par de años. Habían decidido vivir para ellos mismos, acostumbrarse mutuamente, por así decirlo, y dejar que su vida familiar se asentara. Conociendo todos los secretos de esta casa como la palma de su mano, Mateo volvió a la fachada trasera. Había una pequeña extensión allí donde se guardaban las herramientas de jardín y diversos frascos para encurtir verduras. La tía Nemesia nunca realmente hacía jardinería ella misma. En su juventud, tal vez tenía tales intenciones. Por eso compró todas estas cosas inútiles que finalmente resultaron innecesarias. Dentro de la extensión había un pasaje secreto hacia la casa, que conducía a una habitación separada que Mateo había convertido en su refugio pirata Tortuga 15 años atrás. Cualquier cosa peculiar y no deseada por nadie más, él se la guardaba en este lugar secreto. Cuando encendía una lámpara de queroseno por las noches, tomaba una vieja muleta que encontró en el ático una vez y desfilaba alrededor de sus tesoros, imaginándose como un solitario Long John Silver. Si alguna vez la tía Nemesia se enterara de que estaba usando fósforos y queroseno de la despensa, esa muleta le serviría bastante bien como instrumento de castigo. Pero nadie sabía de este lugar. No estaba en los planos arquitectónicos, excepto Olivia. Ella era un par de años más joven que él. A veces se quedaba aquí hasta que aparecieran las estrellas. Mateo le contaba historias de tierras tropicales lejanas, de batallas en las que sus valientes marineros abordaban barcos ingleses y del calor tropical en medio de babuinos enojados y hienas hambrientas. Olivia escuchaba sus cuentos con la boca abierta y luego se besaban, con la inocencia y torpeza de la juventud, pero con la sinceridad que solo los adultos pueden soñar. Sin embargo, no era momento de recordar. Mateo frunció el ceño y sacudió la cabeza, sacudiendo la telaraña de visiones que lo habían atrapado. Necesitaba actuar. La puerta de la extensión aún tenía la misma cerradura que Mateo recordaba de su infancia. Aparentemente, la tía Nemesia había abandonado por completo su inventario y no había entrado aquí desde entonces. Esta cerradura tenía una característica que solo Mateo conocía. Si presionabas el pestillo y luego lo bajabas bruscamente, la cerradura se abría sin necesidad de una llave. No lo logró en el primer intento, habiendo perdido su antigua agilidad. Pero en el segundo intento, la cerradura cedió. La puerta se hundió un poco, por lo que Mateo solo pudo abrirla hasta la mitad. En la semioscuridad, tropezando con un rastrillo y una pala, Mateo encontró la puerta oculta y ahora estaba dentro de la casa. Escuchaba atentamente, reinaba el silencio, y podía percibir el aroma inmutable y especial que había estado allí durante mucho tiempo. En primer lugar, a Mateo le interesaba la tintura, pero no pudo encontrarla en el refrigerador.
Mateo bajó al sótano y buscó entre las pocas botellas de diferentes bebidas. Y allí estaba, una botella amarilla cubierta de telarañas con una serpiente enrollada en el fondo. La destapó y olfateó. Los vapores del vino le golpearon como sales aromáticas. Mateo arrugó la nariz en una mueca de disgusto y casi dejó caer la tintura. ¡Qué asco! ¿Cómo podría haber bebido esto ayer? Incluso sin veneno, tal brebaje dejaría fuera de combate a cualquier persona sana. Necesitaba verter un poco para su análisis. Mateo tenía un viejo conocido, Lamberto Borrego, un ex microbiólogo que una vez había trabajado en un laboratorio secreto en la capital. El laboratorio se había cerrado por alguna razón, y Lamberto había regresado a su ciudad natal, aceptando un salario modesto en el hospital local y gradualmente sucumbiendo al alcoholismo. No había duda sobre sus talentos en química, porque, incluso en la escuela, nunca dejaba de sorprender a sus compañeros de clase con maravillas científicas. El profesor de química no siempre podía explicar las leyes detrás de los sensacionales experimentos de Lamberto. En general, Lamberto debería ayudar, aunque Mateo no lo había visto en 5 años o más, y no estaba claro si aún estaba vivo o si había ido a algún lugar en busca de un mejor salario. Pero ese era el plan por ahora. En uno de los estantes, Mateo encontró un tarro polvoriento que parecía limpio y sin olor. Vertió un poco de licor de la botella en él, lo cerró con una tapa de nylon y, satisfecho con su trabajo, regresó arriba. En principio, podría haberse ido, pero algo retenía a Mateo. Una idea que aún no se había formado por completo. Después de todo, si la tía Nemesia, por alguna razón, en su sugerencia fantástica y absurda, decidió enviarlo al más allá, podría haber pistas en la casa sobre las circunstancias que la llevaron a hacerlo. No podía haber enloquecido, y podría haber ocurrido algún incidente aleatorio. Por ejemplo, podría no haber sido consciente del contenido venenoso de la botella y simplemente quería sorprender a su sobrino con una bebida exótica. Tal explicación le parecía más lógica. Sin embargo, dado que actualmente no había forma de preguntarle a la tía Nemesia al respecto, también se podrían considerar otros pretextos. Mateo entró en la oficina donde su tía solía sumergirse en su trabajo. Nunca había estado allí antes porque este lugar estaba prohibido para todos, excepto, por supuesto, para las musas, que eran invisibles a simple vista. La oficina era tan acogedora e invitadora que la idea de que la tía Nemesia fuera una envenenadora le parecía completamente absurda a Mateo. Se acercó al escritorio de escritura masiva, pasó la mano por su superficie de terciopelo verde y encendió la lámpara del escritorio. Quizás en esta habitación podría escribir una novela él mismo si recordaba cómo sostener una pluma en absoluto. Se había acostumbrado tanto al teclado que dudaba que pudiera recordar cómo escribir en cursiva. Nemesia prefería una antigua máquina de escribir alemana. Mateo presionó la tecla L con precaución, y un agradable golpe golpeó ligeramente el papel, dejando una huella ordenada. Sonrió, pensando que debería haber llamado a Lucrecia para averiguar cómo les había ido a Marcelo y Giorgio. Era casi mediodía, pero su atención se desvió de inmediato hacia una carpeta transparente de color azul claro, con una hoja adentro. A través del plástico se veía un pequeño texto y un sello redondo en la parte inferior. Tomó la hoja de la carpeta y comenzó a leer. Testamento y última voluntad. Yo, Gabriel Castro, mediante este testamento, dispongo lo siguiente. Todos mis bienes, cualesquiera que sean y dondequiera que se encuentren, los lego a Mateo Polledo. Este testamento y última voluntad se hacen en duplicado, una firma, algunas líneas de texto de un notario y un sello. Círculos negros se difuminaron ante los ojos de Mateo, y no pudo terminar de leerlo. ¿Y qué más había que leer? Todo estaba claro ahora, aunque no encajaba en su cabeza. ¿Cómo puede ser esto? Tía Nemesia, querida mía, hemos estado viviendo bajo el mismo techo durante tantos años.
Después de la muerte de mi madre, no ha quedado nadie en el mundo excepto tú. Una lágrima fría y mezquina resbaló por su mejilla. De hecho, si hubiera muerto ayer de verdad, significaría que solo su tía o su esposa quedaban como herederos directos. ¿Se convierte automáticamente una esposa en el heredero más cercano después de la muerte de su cónyuge? Mateo no estaba versado en tales intrincaciones legales. Seguramente podía arreglar asuntos de este tipo con un astuto notario o alguien que se manejara bien en la materia a cambio de una buena cantidad de dinero. No podía entretener la idea de que Lucrecia estuviera en complicidad con Nemesia. Ni siquiera se le cruzó por la mente sospechar de su querida esposa. Además, todo esto parecía demasiado burdo. Envenenarlo con licor casero en su propia casa y en presencia de testigos. Ella podría, por supuesto, afirmar que ella misma no sabía nada sobre las propiedades del licor de serpiente. Nadie, aparte de la tía Nemesia, había visto el testamento entre los lugareños y, por lo tanto, nadie detectaría un motivo. Podría haber esperado un tiempo y manipulado gradualmente el aspecto legal de las cosas a su favor. Era arriesgado, por supuesto, pero como dicen, el que no arriesga no tiene una villa junto al mar. Tal vez estaban heredando fortunas con 9 ceros y mansiones en Europa. ¿Y quién era este Gabriel Castro de todos modos? Mateo nunca había escuchado ese nombre antes. Ni siquiera había oído hablar de un pariente con ese apellido. Tal vez ni siquiera fuera un pariente en absoluto. Tal vez solo fuera un admirador secreto del pasado de su madre. O tal vez, después de todo, nunca había visto a su padre. Su madre le había dicho que se había separado de él cuando aún estaba embarazada de Mateo. ¿Podría ser realmente su padre? Pero, ¿por qué debería estar rompiéndose la cabeza ahora? Necesitaba actuar mientras la tía Nemesia aún estaba lejos en Camboya. ¿Y qué descuido había tenido con este documento? Arrojándolo sobre la mesa, recogiendo sus cosas y partiendo a los confines de la tierra, como si fuera una ocurrencia común en su vida. O quizás podría haber sido una ocurrencia común en realidad. ¿Quién sabía en qué negocios estaba involucrada bajo la apariencia de ser escritora? Oh, tía Nemesia, realmente has logrado sorprenderme una vez más. Pensó para sí mismo. Ahora, con este documento, necesitaba consultar a un abogado para verificar si todo era como parecía a simple vista. Pero primero tenía que ir al hospital y entregar el frasco de tintura venenosa a Lamberto para su análisis. Mientras tanto, en el apartamento de Lucrecia llegó la llamada telefónica que esperaba. En el umbral estaban 2 hombres. Uno era un hombre rubio alto con el rango de jefe, y el otro era un hombre delgado, bastante joven, vestido de civil, con una expresión triste y una delgada carpeta en mano. Jefe Valerio Nieto, presentó su identificación a Lucrecia, hablando deliberadamente con un tono seguro. ¿Eres Lucrecia Polledo? Sí, soy yo. Lucrecia respiró, tratando de recuperar el control de sus pensamientos acelerados. Por favor, déjenos entrar. Continuó el rubio. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Sí, por supuesto, entren. Lucrecia se apartó y cerró la puerta mientras los invitados entraban al vestíbulo. Me disculpo por esta visita tan temprano, continuó el jefe. Entendemos que es posible que aún no te hayas recuperado completamente de ayer. Está bien, Lucrecia lo interrumpió. Lo entiendo. Vengan al salón. Tomen asiento. Intentaré responder a todas sus preguntas. Además, tengo algunas preguntas para ustedes también. Claro. El rubio estuvo de acuerdo, haciendo un gesto para que su compañero lo siguiera, y luego se sentó en una silla, invitando a Lucrecia a hacer lo mismo. Lucrecia, tenemos 2 noticias para ti. Como es costumbre, una es buena y la otra no lo es. Una es buena y la otra no lo es. Lucrecia lo miró atentamente, esperando algún tipo de trampa. La buena noticia es que tu esposo, Mateo, en realidad no está muerto en absoluto, dijo el jefe, mirando detenidamente a Lucrecia. Ella palideció,
tratando de anticipar cuál sería la reacción más natural en esta situación, pero no podía pensar en nada. Sintió un sentimiento de autorreproche y la realización de que, desde el primer momento, a pesar de su planificación cuidadosa, había fallado en su papel. Lucrecia simplemente estalló en lágrimas, emborronando aún más el maquillaje ya inquietante en su rostro. «Lucrecia, ¿qué te pasa?». El jefe se sorprendió, tocando suavemente su hombro. «¿Por qué lloras? Tal vez me malentendiste. Dije que está vivo. ¿Me escuchas?». ¿Vivo? Lucrecia sollozó, limpiándose la cara con las palmas de las manos. ¿Cómo puede estar vivo? Parecía que había logrado encontrar el tono adecuado después de todo. «Así es, simplemente está vivo. De manera extraña, pero sigue vivo. De hecho, vinimos aquí por eso». Entonces, ¿dónde está él, si está vivo?, preguntó Lucrecia, limpiándose la nariz con un pañuelo. «Eso es lo que nos gustaría saber». El jefe continuó calmadamente. «Queríamos preguntar si había vuelto a casa o si había habido alguna llamada suya». «No, nadie llamó», murmuró Lucrecia en voz baja, sonándose la nariz. «¿Y entonces, cuál es la mala noticia? No entiendo nada». «Bueno, en realidad no es una mala noticia, pero sí requiere respuestas claras». Lucrecia encogió de hombros. «Sabes, cuando apenas estaba empezando a amanecer, hubo una extraña llamada». «¿Sabes, cuando apenas estaba empezando a amanecer, hubo una extraña llamada?» «Entiendo». El jefe se interesó. Su compañero sacó una libreta y se preparó para tomar notas. «Pero no fue una llamada telefónica», continuó Lucrecia. «Fue una llamada al intercomunicador. Pregunté quién era y respondieron. Me siento tan estúpida». Lucrecia estaba lista para dejar escapar una lágrima de nuevo, pero pensó que podría ser demasiado. «Me dijeron que era Mateo. ¿Puedes imaginarlo? Me dijeron que era Mateo. ¿Puedes imaginar lo nerviosa que estaba? La boda, la ambulancia, la morgue. Pero la voz no sonaba en absoluto como la de mi esposo. Era algún tipo de ebrio. Tal vez uno de los invitados, jugando una broma sin saber que Mateo estaba en la morgue. Pero no quería explicar nada y no quería ver a nadie. Mandé a este tipo lejos y desconecté el intercomunicador. Así que resulta que Mateo probablemente estaba llamando». En ese momento su teléfono móvil sonó. Lucrecia saltó y alcanzó el teléfono. El jefe Valerio Nieto agarró suavemente su mano. «Déjame ver quién llama, ¿vale?», preguntó, tratando de sonar lo más suave posible. Lucrecia encogió los hombros de nuevo. El jefe miró la pantalla. Había una llamada de mamá. Asintió aprobadoramente y le entregó el teléfono a Lucrecia. «Hola, mamá». Lucrecia acercó el teléfono a su oído. «No te preocupes, mamá. Estoy bien. Sí, todo está bien. Me comuniqué con la esposa de Giorgio. Giorgio no llamó. Bueno, mamá, te llamaré más tarde. Estoy con un investigador en este momento. No es un buen momento. De acuerdo, adiós». «¿Por qué no le dijiste a tu mamá que tu esposo está vivo?», preguntó el jefe. «¿Puedes hacerlo tú? Tal vez sea algún tipo de asunto clasificado», respondió Lucrecia, fingiendo sorpresa. «¿Por qué no? Él no es un criminal ni nada. Simplemente desapareció sin ninguna razón aparente. De todos modos, te dejo mi información de contacto». El jefe colocó su tarjeta de visita en la mesa. «Si hay alguna novedad, por favor llámame en cualquier momento». El jefe se levantó, ajustó su gorra sobre su cabello rubio, asintió ligeramente y se dirigió hacia la salida. Su colega lo siguió. Lucrecia cerró la puerta detrás de los invitados, exhaló toda la tensión acumulada y se sentó justo allí en el pasillo. Parecía que había manejado su papel con éxito. No había contactos relacionados con Mateo en el teléfono de su madre, excepto ella y su madre. En cuanto a Lamberto Borrego, Mateo tuvo que ir al hospital para encontrarlo en su lugar de trabajo. Mateo se sentía como un criminal, o al menos como un espía estadounidense, aunque no había hecho nada ilegal excepto salir de la morgue sin permiso. ¿Con qué podrían acusarlo si lo atrapaban en este momento?
¿Robo de una bata de hospital? ¿Desmayo de un guardia de seguridad? ¿Caminar por la ciudad inapropiadamente vestido? Aún así, el sentido común en su caso cedía ante una convicción intuitiva de que lo mejor por ahora era mantenerse alejado de cualquier encuentro no deseado. A Mateo le fue bien, ni siquiera tuvo que entrar al edificio del hospital. Tan pronto como lo alcanzó, deteniéndose en el cruce peatonal, se encontró con Lamberto. Acababa de terminar su trabajo y esperaba en el semáforo para cruzar la carretera. Se veía un poco desarreglado. Mateo tocó la bocina y agitó la mano para llamar la atención de Lamberto. «Lamberto, hola», dijo Mateo apresuradamente, saliendo del coche. «¿Me reconociste?» «Hola Mateo, sí, te reconocí. Oye, hay algunos rumores circulando sobre ti. Súbete y te llevaré a donde quieras. Podemos hablar en el camino». Lamberto pensó rápidamente, tal como solía hacerlo en la escuela. No había perdido su ingenio juvenil. Saltó al asiento delantero justo cuando el semáforo se puso amarillo. Mateo pisó el acelerador. «¿A dónde necesitas ir?», preguntó Mateo. «Iba a casa, pero no es necesario. Nadie me está esperando allí. Puedo dar una vuelta contigo sin rumbo fijo». «¿Por qué sales del trabajo tan temprano? El almuerzo terminó hace poco. ¿O estás en turnos o como una fábrica?» «Hoy tengo medio turno. Apenas hay trabajo en este momento. O recortan las horas o despiden a la gente. Pero reducir las horas es más fácil. Encontrar después a los especialistas adecuados es un problema. Con los salarios que están pagando, ¿quién querría lidiar con todas estas criaturas? Quiero decir, ¿sabes cuántas enfermedades hay en los productos?», aclaró Lamberto. «No te lo dirán en la televisión para no asustar a la gente. Si lo miras lo suficiente, dejarás de comer por completo. ¿Ves lo flaco que me he vuelto?». «Sí, lo noté». «¿Crees que estoy bebiendo?». «Bueno, no exactamente. Me desinfecto una vez al mes. Es una especie de quimioterapia». «¿Pero por qué estoy hablando siempre de trabajo?». «Olvídalo. ¿Cómo te va? Hoy escuché que te uniste a la mayoría justo después de la boda. Pero veo que estás vivo y bien». Mateo rió. «Los rumores sobre mi muerte han sido grandemente exagerados. La gente puede inventar todo tipo de cosas, ¿verdad? Estoy vivo. Puedes tocarme si quieres. En realidad, estaba de camino a verte. Dejé mi teléfono con todos los contactos en casa. Tengo un asunto que discutir contigo». «¿Está relacionado con química?». «Exactamente», confirmó Mateo. «No conozco otros especialistas en ese campo. No soy la misma persona que solía ser en la universidad. Ahora me dedico más al análisis». «Eso es exactamente lo que necesito». «¿Análisis?». «Sí». Mateo giró en un callejón y se detuvo cerca de una tienda. «Aquí». Sacó una botella de licor del compartimento de guantes. «¿Puedes verificar la composición?». «Parece orina». Lamberto vaciló en tomar la botella de Mateo. «No te preocupes», tranquilizó Mateo. «No es orina. Es un licor extranjero de 40 grados. Lo bebimos ayer, como puedes ver, pero me gustaría conocer la composición exacta. Hay aceites esenciales, inclusiones orgánicas y todos los detalles, especialmente en lo que respecta a los venenos». «Está bien», acordó Lamberto. «¿Podrías ponerlo en una bolsa o algo así?». «Oh, sí, por supuesto». Se dio cuenta Mateo. Agarró una bolsa del suelo detrás de los asientos traseros, metió la botella en su interior y se la entregó a Lamberto. «¿Lo harás?». «No hay problema». Lamberto tomó la botella, aunque a regañadientes. «¿Cuándo necesitas los resultados?». «¿Cuánto tiempo lleva el análisis?». «Si se hace de forma mínima pero completa». 2 a 3 días, 4 como máximo». «Está bien. ¿Cuánto te debo?». «Nada en absoluto». «Vamos, Mateo, ¿por qué dirías eso? Aunque no nos hemos visto en un tiempo, eso no me ha impedido ser un camarada. Lo haré todo de la mejor manera como homenaje a nuestro pasado». «Veo que no has cambiado nada en absoluto», resumió Mateo y estrechó firmemente la mano de Lamberto. «Entonces, ¿dónde puedo dejarte?». «A casa, si no es mucha molestia». «¿A dónde más iría yo con estas muestras? Solo dame tu número de teléfono y te llamaré».
Después de dejar a Lamberto, Mateo partió en busca de un abogado. Buscarlo en su propio pueblo era bastante peligroso, en el sentido de que los rumores sobre la herencia se difundirían rápidamente. Ayer mismo había muerto, y hoy incluso Lamberto lo sabía. El pueblo no era del todo pequeño, pero había muchas personas que de alguna manera estaban relacionadas entre sí. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Todas las oficinas cerrarían a las 5 de la tarde, y esperar hasta mañana no era ni paciente ni posible. El tiempo no estaba de su lado en ese momento. Mateo tropezó con una de las firmas de abogados tan pronto como giró desde el callejón hacia la avenida. Un hombre corpulento de unos 40 años se presentó como Jacinto Aguilar. Después de intercambiar las cortesías habituales, se pusieron manos a la obra. Examinó el testamento detenidamente, bufando, escudriñándolo incluso a través de una lupa, levantando las cejas con sorpresa, y luego colocó suavemente el documento sobre la mesa y dijo con una sonrisa: «No veo nada inusual aquí. ¿Y Mateo Polledo, eres tú?» «Sí». Mateo decidió ser directo para evitar la necesidad de engañar. «Muy bien», murmuró el abogado mientras acariciaba el documento con su palma carnosa. «Déjame consultar la base de datos». Se sumergió en la computadora, navegando hábilmente por el teclado. Mateo pensó que tal vez había cometido un error al traer su testamento aquí. Y si hubiera herramientas para localizarlo en tiempos así, con leyes tan enrevesadas, cada una de las cuales indudablemente tenía una docena de subleyes que contradecían la intención original. Jacinto silbó inesperadamente, lo que hizo que Mateo saltara en su silla. «¿Qué?», preguntó en tono asustado. «Resulta que Gabriel Castro es una figura muy respetada en algunos círculos bastante extraordinarios». «¿Qué significa eso?». «Es un hombre muy rico, debo decirlo. ¿Estás al tanto de lo que vas a heredar?». «No del todo, solo he conocido a Gabriel 2 veces». Esta vez Mateo decidió mentir. «Y ambas veces solo me enteré de ello por otros». «No entiendo», dijo el abogado, mirando con sospecha. «La primera vez vino a la sala de maternidad cuando nací. La segunda vez fue cuando tuve un accidente y estaba inconsciente en una habitación que él había alquilado para mí». «Sí, tu relación parece bastante peculiar», concluyó Jacinto. «Es el dueño de la empresa de construcción, 3 restaurantes en la capital y una ciudad importante, una editorial y una cadena de salones de élite en Praga, Vilnius y Budapest. Y esa no es toda la lista». «Entonces, Gabriel es un hombre rico», susurró Mateo casi en voz baja. «Joven, ya no es Gabriel, eres tú. Gabriel será enterrado mañana. Deberías darte prisa para que puedas expresar tus condolencias y mezclarte entre la élite. Averigua, por así decirlo, sus sentimientos hacia ti. Estoy seguro de que me entiendes». «Lo entiendo», asintió Mateo, sin entender realmente mucho en este punto. «Tengo otra pregunta», añadió. «Bueno, no consideres esto extraño, pero si, digamos, accidentalmente muero, ¿quién se convertiría entonces en el heredero?». «El pariente más cercano. Esto se llama transmisión de herencia». «¿Transmisión? ¿No es eso como un automóvil? ¿Y se considera a la esposa el pariente más cercano?». «Sí, se la considera la más cercana, junto con tus hermanos, hermanas y niños». «Entiendo». Los pensamientos de Mateo se volvían cada vez más confusos. «Hay una cosa que me preocupa en este documento», dijo el abogado pensativo. «¿Y qué es?». «La dirección registrada de tu tío dice aquí que está registrado en la calle central número 6. Eso está en el complejo Empire, en la capital». «¿Y qué te preocupa?». «Porque solo se alquilan apartamentos sin posibilidad de registro allí, como en las propias viviendas. Debo decir que los precios son astronómicos, hasta 100 millones y más, y no puedes registrarte allí. Ese es el trato. Sin embargo, con ese dinero y conexiones, sí, hay rumores de que podrían permitir el registro de apartamentos en el futuro. Tal vez tu tío simplemente estaba un poco adelantado a su tiempo, lo suficiente como para hacer su vida más cómoda. Que descanse en paz, por supuesto». «Por supuesto»,
acordó Mateo. Entonces, ¿crees que es necesario que esté presente en el funeral? Absolutamente. El abogado se encogió de hombros. ¿Cómo si no? ¿No asistir al funeral de tu tío, quien cuidó de ti después de ese terrible accidente? Sería la cúspide de la ingratitud, especialmente a los ojos de aquellos que reclamarían legítimamente su herencia si Gabriel no te hubiera incluido en su testamento. Jacinto miró una vez más la pantalla de su computadora. Supongo que no llegarás al funeral en sí. El tren expreso más cercano a la capital sale a las 22:30 y llegarás a la capital a las 9 de la mañana. Así que ven directamente al servicio conmemorativo. Se llevará a cabo en la finca campestre de Gabriel en el pueblo cerca de la capital. Por favor, ten cuidado. Sinceramente, no te envidio. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por ese tipo de dinero, especialmente cuando tiene todos los medios necesarios para hacerlo. Mateo palideció, comprendiendo completamente el peligro de su situación actual. Sin embargo, tuvo que llevar esto hasta el final. Al menos, si el peligro resultaba más que real, podía renunciar a la herencia. No en su totalidad, por supuesto, pero a una parte significativa de ella. ¿Por qué necesitaría todas estas fábricas y barcos de vapor? De todos modos, no entendía nada de tales asuntos. Estaría feliz con 10 millones o digamos 30 millones. Sí, 30 millones serían suficientes para él. Incluso podría encontrar un pequeño apartamento en la capital. No en el centro de la ciudad, por supuesto, pero aún mejor. Podría ir a buscar setas y pescar y pensar seriamente en formar una familia. Ya tenía un coche y siempre podría llegar al trabajo. El aire fresco era mejor para los niños pequeños. ¿Qué había que hacer en el centro de la ciudad en el calor del verano? Incluso podría construirse una casa decente en el campo con ese dinero. Construir su propia casa era una buena idea, como la que tenía la tía Nemesia. Maldición, tía Nemesia. Si hubiera abordado seriamente el problema, no se trataba realmente del dinero. Se trataba de justicia. La verdad debería haber prevalecido. En el caso de Nemesia, se le podía perdonar. Las personas pueden confundirse en su vejez y ser perdonadas en memoria de un pasado sin nubes. Después de todo, hizo algunas cosas buenas por él en ese entonces. Eso es lo que decidió para sí mismo. Muchas gracias, Jacinto. ¿Cuánto te debo? No me debes nada, dijo el abogado, reclinándose en su silla, quitándose los lentes, satisfecho consigo mismo. Liquidaremos cuentas cuando heredes. Creo que tendrás aún más preguntas después, así que no dudes en volver a verme. Estaré encantado de ayudarte. Gracias. Le agradeció Mateo una vez más y salió de la oficina. Ya en su coche, decidió llamar a Lucrecia. Ella contestó rápidamente. Entonces, Lucrecia, ¿te presionaron mucho? Hola, Mateo. Sí, logré manejarlo. Luego volvieron, preguntando si tenía un coche. Les dije que no puedo conducir, y ni siquiera sé dónde están las llaves del garaje y tu coche. Así que me llevaron para mostrárselo. Llamaron a un cerrajero y lo abrió delante de testigos. No había ningún coche. Los vecinos están todos curiosos, pensando que hiciste algo por lo que está pasando con el robo del garaje. Pero no sé qué decirles. No puedo decir que estás muerto, que has vuelto a la vida o que te has ido. ¿Quién sabe a dónde y por qué? ¿Y tú? ¿Cuándo estarás en casa? Tal vez deberías ir a la comisaría tú mismo, explicarlo todo. No puedo, Lucrecia, no puedo. Hay una trama detectivesca en marcha aquí que no tendrá una escena final en el corto plazo. ¿Qué quieres decir? ¿Otra escena? Mateo, ¿puedes explicarme todo adecuadamente? No puedo hacerlo ahora. No es algo que debamos discutir por teléfono. Vamos, Mateo, deja de jugar al espía. Cuéntame todo tal como es, o me volveré loca pronto. Las palabras de su esposa ofendieron ligeramente a Mateo. No estoy jugando a nada. Lo verás por ti misma más tarde. No te pongas nerviosa. Todo está yendo según lo planeado. Necesito ir a algún lugar por un par de días y luego definitivamente regresaré y te contaré todo, incluso si tengo que ir a la comisaría. ¡Ay, Mateo!, suspiró su esposa. No sé qué te has inventado en la cabeza, pero de todos modos estaré preocupada. Es solo mi naturaleza. Haz lo que creas mejor y recuerda que tus fotos ya están colgadas en cada farola de la ciudad.
Te consideran una persona desaparecida. Vaya, gracias por decírmelo. Bueno, luego todo estará bien. Mateo tuvo que visitar una tienda de pelucas. Tenía una de esas en su ciudad. Y además de pelucas, confeccionaban todo tipo de disfraces. Una vez, en Halloween, él y Lucrecia decidieron comprar allí para divertir a sus invitados. Fue el año anterior. Escaneando cuidadosamente las columnas y vallas publicitarias, Mateo se dirigió a la tienda. Escogió una peluca al estilo de los años 70 y un bigote a juego, probándoselos. Pareció un completo idiota, como si hubiera escapado de una fiesta retro de discoteca, pero era mejor que ser él mismo en este momento. No había idiotas en la lista de buscados. También compró un disfraz que se parecía más a un smoking que a cualquier otra cosa. Dobló cuidadosamente el traje en una bolsa. En la cola de la estación de tren, nadie le prestó atención, ya fuera debido a una repentina antipatía por la multitud indiferente o por un sentido de autoimportancia debido a sus pensamientos sobre la riqueza inminente. No quería comprar un billete para un tren ordinario, ni siquiera para un compartimiento. Compró un billete de lujo. Podía soportar tener un vecino. Después de todo, era solo un viaje nocturno a la capital. Solo le quedaba suficiente dinero en la billetera para el viaje de regreso, y un poco extra para gastos imprevistos. La fatiga lo golpeó de repente tan pronto como entró en su compartimento. Su compañera de compartimento resultó ser una chica bastante atractiva, de unos 25 años, que leía un libro grueso y no mostraba signos de curiosidad. Eso era bueno. Si hubiera sido un chico, habría tenido que entablar alguna conversación de alguna manera. No tenía ganas de hablar de nada. Sus piernas le hormigueaban, la cabeza le latía y sus pensamientos estaban enredados, persiguiéndose mutuamente. Así que Mateo no podía concentrarse en nada en específico. Fue al baño a lavarse, se desvistió mientras la chica también estaba en otra parte. Se tumbó y, en un segundo, se sumergió en un sueño profundo y turbulento, interrumpido solo por los tumbos y el traqueteo de los vagones en paradas poco frecuentes. Mateo se despertó tan abruptamente como se había quedado dormido la noche anterior. Lo primero que vio frente a él fue a la chica, quien, con las manos plegadas sobre las rodillas y sin moverse, lo miraba con sospecha. Era evidente por todo que ella no había dormido en absoluto. Esto no sorprendió a Mateo, porque cuando se puso en su lugar, pudo ver las cosas más claramente. Su peluca se había caído y su bigote estaba a medio quitar. ¿Qué se podría esperar de un tipo como él si de repente lo encontrabas a solas con él en un espacio cerrado en medio de la noche? Podía pasar cualquier cosa, por supuesto, pero la escena no parecía tan siniestra como ambigua. «Oh», exclamó Mateo, ajustándose la peluca. «Buenos días, me disculpo, por favor no pienses nada malo de mí. Voy a una grabación de película. Ayer me metí en mi personaje y aparentemente me quedé dormido así», balbuceó, diciendo lo primero que le vino a la mente. «Debería haberte explicado ayer». «Sí, me asustaste», dijo la chica en voz baja. «¿De qué película se trata?» «Estoy interpretando a un hombre en un proyecto retro. El título provisional de la película es Papitos del pasado». «Dios mío», exclamó la chica, levantando las manos ligeramente. «¿Qué se les ocurrirá a continuación? Es nostalgia por el pasado». «Cuéntame algo que no sepamos. La gente se ha vuelto loca. Por cierto, mi nombre es Tobías». Mateo mintió de nuevo, incapaz de detenerse. «Y yo soy Wanda, encantada de conocerte. Entonces, ¿tienes un papel principal o algo así?» «Oh, no, para nada». Mateo se quitó el bigote, se quitó la peluca y se arregló el cabello. «Es un papel secundario y es posible que corten mi escena por completo, pero trato de tomar mi trabajo en serio sin importar qué». «Esa es la actitud correcta. Yo misma estoy estudiando para ser guionista. Estoy viajando para hacer un examen y volveré a casa esta noche». «¿De verdad? ¿En qué año estás?» «Estoy en mi 4º año». «Eso es genial. Tal vez escribas un guión decente algún día. Después de todo, la mayoría de las veces terminamos actuando en cosas de serie B». «¿Quién escribió el guión de tu película?»
En realidad, no lo sé. Solo me dieron algunas escenas con mis líneas. Es una lástima, pero definitivamente la veré cuando salga. La verás en 1 año y medio, creo. El tren llegó justo a tiempo. Después de discutir el destino desafortunado de la industria cinematográfica local con Wanda, se separaron casi como amigos, riendo por las circunstancias absurdas de su encuentro. Mateo le deseó el éxito en su examen, le pagó algunos cumplidos, pero cortésmente declinó intercambiar información de contacto, citando el hecho de que había tomado por error el teléfono equivocado en su prisa y no podía recordar su propio número de memoria. Mateo fue al baño de la estación de tren, encerrándose en un cubículo. Se cambió de ropa y guardó su ropa vieja junto con el bigote y la peluca en el depósito de equipaje. El tren eléctrico salió en 15 minutos. La lluvia había dejado de caer. El día adquiría un aspecto sombrío, apropiado para un servicio conmemorativo, pero también llenaba a Mateo de inquietas premoniciones. Comprobó 2 veces para asegurarse de que tenía su dinero, pasaporte y testamento con él. Los documentos estaban en su lugar. En el pueblo, rápidamente detuvo un taxi. El conductor cotizó una tarifa más alta de lo que Mateo esperaba. Dadas las circunstancias, parecía que no le quedaría dinero para el viaje de regreso. Pero no importaba, podría arreglárselas de alguna manera. El viaje lo llevó bastante lejos. Desde la carretera flanqueada a ambos lados por jóvenes abetos y pinos, giraron hacia un camino forestal, gentilmente pavimentado con pequeñas gravas brillantes de humedad. A unos 2 kilómetros del camino, llegaron a unas enormes puertas de hierro que no se abrieron de inmediato. La lluvia había dejado de gotear. Frente a Mateo se alzaba una magnífica mansión de 3 pisos con una elegante escalera, barandillas blancas, columnas a lo largo de la fachada y figuras de mármol de elfos en nichos profundos entre las ventanas del primer piso. Una fuente en funcionamiento adornaba el centro de la explanada circular frente a la mansión. Coches lujosos estaban estacionados por todas estas partes donde había espacio libre. El Renault gris que se había atrevido a colarse en este cuento de hadas parecía una calabaza entre todo el esplendor. El aparcacoches, que dirigía los coches que llegaban, se quedó inmóvil al ver al taxi, sin estar seguro de qué hacer. Por si acaso, se acercó a los inusuales invitados y abrió la puerta del coche, escrutando intensamente a Mateo. «Lo siento», exclamó Mateo. «Mi Cadillac se averió en el peor momento posible». «Como desee», respondió el empleado con indiferencia y mantuvo la puerta mientras Mateo salía torpemente del coche. Mateo se sintió sudoroso por los nervios. El empleado del estacionamiento también consideró que era indigno pasar más tiempo con un invitado como él, así que asintió y se dirigió rápidamente a atender otros coches. Tratando de caminar con confianza, Mateo se dirigió hacia la puerta principal, pero cuanto más intentaba mezclarse con la multitud, más se daba cuenta de que era un patito feo entre los cisnes. Con cada paso que lo acercaba a los 2 guardias que custodiaban la entrada, el cuerpo de Mateo se volvió más pesado, convirtiéndose finalmente en una muñeca de plomo apenas capaz de mover sus miembros. Cuando llegó a los guardias de seguridad, se detuvo. Ellos le echaron una mirada profesional. Mateo notó que no habían pasado por alto los botones de pirata de su traje. «Bueno, ciertamente saben hacer su trabajo», pensó Mateo, dándose cuenta que su lista mental de verificación para tales situaciones no incluía botones de pirata. Como resultado, los guardias volvieron a un modo neutral y le pidieron a Mateo que mostrara su invitación al servicio conmemorativo. Mateo buscó en sus bolsillos, puso una mirada distraída y, extendiendo sus manos impotentemente, dijo: «Saben, hoy ha sido un día muy loco. Mi esposa se rompió la clavícula y ¿qué hay de la invitación? Parece que la dejé en el establo». «¿En el establo?», preguntó uno de los guardias de seguridad, claramente perplejo por lo que oyó. «Pensé que no lo preguntarían», suspiró Mateo. «Allá», señaló en dirección al bosque. «En el establo hay heno, paja y una pequeña pista de carreras. Mi cabeza da vueltas por todas las preocupaciones». «Fernando, revisa la lista de invitados», dijo el primer guardia de seguridad sin apartar los ojos de Mateo. «Dinos tu nombre», volvió a preguntar el primer empleado de seguridad,
sacando una libreta de su bolsillo. Mateo Polledo, dijo Mateo, como si estuviera confesando un crimen. No tengo ese nombre, concluyó el guardia de seguridad después de escanear rápidamente sus notas. ¿Y podrían llamar a la viuda del difunto, por favor? Mateo decidió ir al grano. Este no es el momento adecuado para una audiencia joven, dijo Fernando con severidad. Lo entiendo, aceptó Mateo, pero este asunto es urgente y extremadamente importante para la señora. El segundo guardia frunció el ceño y dijo con convicción: abandona la finca. ¿Qué? El liderazgo comenzó a drenar del cuerpo de Mateo, reemplazado por sangre caliente. No nos hagas repetirlo, continuó el segundo guardia. El primer guardia dio un paso hacia Mateo y extendió una mano masiva para agarrar su manga. ¿Qué crees que estás haciendo?, exclamó Mateo sinceramente. Llama a la viuda de inmediato. ¿Con qué derecho no me dejas entrar en la casa? Incluso puedo decir... Pero los brutos ya lo estaban arrastrando a escaleras abajo. ¡Quiten las manos de encima de mí! ¿Saben qué? Están despedidos. Me aseguraré de que no los contraten ni siquiera como guardias de seguridad en una guardería, amenazó. Unos pocos rezagados, que habían llegado después de que comenzara el servicio conmemorativo, observaban la escena con interés, pero Mateo no se dio cuenta de nada, ya que estaba lleno de noble indignación. Tal vez, por supuesto, no despediría a estos brutos cuando se convirtiera en el dueño de la finca, ya que claramente lo habían reconocido como un invitado no deseado, y a profesionales como ellos se les debe valorar. Sin embargo, definitivamente retendría sus salarios durante un par de meses, o tal vez 3. Sí, definitivamente 3 meses. Pero antes de que llegaran a la fuente, apareció en la escalera una elegante joven vestida con un lujoso vestido negro y sosteniendo una copa de champán. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz segura y vibrante. Los guardias se voltearon y comenzaron a tirar de Mateo escaleras arriba. A unos 5 metros de la dama, se detuvieron, aún sujetando al invitado no deseado por los hombros. ¡Suéltenlo!, ordenó ella. ¿Qué quería, joven? Disculpe, dijo Mateo, tratando de contener su ira. En primer lugar, por favor acepte mis más sinceras condolencias. ¿Continúa?, dijo la dama tranquilamente, dando un sorbo a su copa. Y luego, continuó Mateo, estaba a punto de sacar el testamento de su bolsillo interior, pero los guardias detuvieron su movimiento. Tranquilízate, deja que el hombre se explique. Mateo sacó cuidadosamente el trozo de papel de su bolsillo. Jacinto lo tomó, lo olió, lo desplegó, pero no comenzó a leerlo. Lo dejó con Mateo, subió hacia la dama y le entregó el documento. Ella ni siquiera lo tocó, pero lo miró detenidamente. Sonrió, le lanzó una mirada breve y despectiva a Mateo. Dijo algo en voz baja a Jacinto y él corrió de vuelta a la casa con el documento. ¿Y quién eres tú, Mateo Polledo?, preguntó la dama con evidente burla en su voz. Soy Mateo Polledo, respondió Mateo sintiéndose ofendido. Entonces no eres una broma, no estás loco, no eres un payaso que huyó de su circo, sino simplemente un Mateo Polledo común y corriente que es dueño de toda esta finca y de todo el negocio de mi difunto esposo. Eso es lo que es. Mateo no había esperado que la viuda fuera una joven hermosa. Se había imaginado encontrarse con una dama anciana y digna. Bueno, ella era joven. ¿Cómo podría ser de otra manera? Un imperio de negocios requería precisamente ese tipo de esposa. Es correcto, respondió Mateo. Todo está escrito en el documento en blanco y negro. Solo quería hablar contigo. Admito que aquí podría haber habido algún error, pero vine aquí para resolver todo. ¿Por qué tratarme tan groseramente? Soy una persona honesta y no tengo segundas intenciones. Puedo creer completamente que no tienes segundas intenciones, acordó la dama, continuando sonriendo burlonamente. Simplemente no puedo comprender la profundidad de tu ingenuidad. ¿Cómo pudiste creerte todo esto y convencerte de que esto no es una estratagema de alguien? Ni siquiera en un 1%. No funciona así, joven. Lo siento, pero cualquiera con un entendimiento de cómo funcionan estas cosas te consideraría un payaso o un idiota. Mateo permaneció en silencio, sin entender completamente de qué estaba hablando la dama.
Quería decir algo tonto, pero en ese momento, Jacinto salió corriendo de la casa con el testamento y susurró algo en el oído de la dama. Ella sonrió aún más. ¿Ves?, dijo ella. Tomé tu documento muy en serio. Incluso distraje a mi abogado de sus deberes para revisarlo. Y ahora, Mateo Polledo, puedes irte. Mis personas averiguarán quién eres realmente, y mejor espero que termines siendo un tonto que fue engañado por alguien. Y con eso, la dama comenzó a desgarrar el testamento en pedazos pequeños. ¿Qué demonios estás haciendo?, protestó Mateo. Intentó liberarse del apretón firme de Alejandro, pero Jacinto rápidamente bajó las escaleras y le propinó un enorme golpe en la mandíbula con un sello de colores masivo. Fue lo último que vio antes de sumirse en la oscuridad. Se despertó en la litera inferior en el compartimento de un tren de pasajeros. Cuando abrió los ojos, vio a Wanda sentada frente a él, mirándolo con la misma curiosidad que por la mañana. «Déjà vu», murmuró Mateo, intentando incorporarse, pero sintió un agudo dolor en la parte posterior de la cabeza y la volvió a apoyar en la almohada. «Veo que sí», dijo Wanda. «¿Algo salió mal en el set?» «Todo salió mal», confirmó Mateo, tratando de idear otra historia. El director resultó ser demasiado exigente. Pensó que la pelea debía lucir real y me golpearon bastante mal. Ni siquiera recuerdo nada. «Apenas te reconocí», dijo ella. «Estás usando un traje extraño. Definitivamente no es el estilo de las fiestas disco». «¿Ah, esto?» Mateo miró su traje manchado de sangre. Según el argumento, debía ser una fiesta de disfraces. ¿Y tú eres Drácula?». Mateo se rió y gimió de dolor, esta vez por su nariz rota. No me lo dijeron. Tal vez una sombra del padre de Hamlet. «Eres bastante gracioso». «Oh, lo siento. Eso fue un elogio desafortunado. ¿Te gustaría algún calmante?». «Creo que no me vendría mal», respondió Mateo. Wanda sacó un paquete de tabletas de su bolso, vertió un poco de agua mineral en un vaso y se lo entregó a Mateo. Él luchó por incorporarse, tragó la pastilla y agradeció a Wanda. «¿Cómo estás tú?», le preguntó. «Pasé con un B. No está mal, considerando que no dormí anoche, pensando que sería peor». «¿Y ahora ya es de mañana?». «Mañana llegaremos pronto». «Espero que esta vez hayas dormido bien». «Como un tronco», sonrió Wanda. «Ya me he acostumbrado a ti. No puedo imaginarte de otra manera». «¿Cómo terminé aquí en primer lugar?». «2 tipos grandes te arrastraron». Entonces Fernando y su compañero». Mateo buscó en sus bolsillos. Su billetera con dinero, su teléfono celular y su pasaporte estaban todos allí. Su ropa antigua con la peluca y el bigote se quedaron en el armario de almacenamiento, pero no era gran cosa. Ahora lo principal era llegar a casa de su tía, refrescarse un poco y llamar a Lamberto. Tal vez los resultados de la prueba estuvieran listos. Aunque había dicho que tomaría 2 o 3 días, probablemente solo estaba siendo demasiado cauteloso o tratando de añadir importancia al procedimiento. Lamberto abrió la puerta del coche y se detuvo por un momento, entrecerrando los ojos al ver a Mateo. ¿Mateo? No lo reconoció de inmediato. «No te pareces en absoluto a ti mismo. ¿Quién te hizo esto?». «Vamos, siéntate», dijo Mateo, sin detenerse en su apariencia. «Tuve una conversación incómoda con un viejo conocido». «Es algo», comentó Lamberto mientras se acomodaba en el asiento delantero y cerraba la puerta. «No te preocupes», añadió Mateo. «No tiene nada que ver con el asunto del que te hablé. No te hará daño». «Me has tranquilizado», dijo Lamberto con genuina preocupación. «Entonces, ¿qué hay de los resultados de la prueba?». «Aquí». Lamberto entregó a Mateo un trozo de papel. «La composición completa hasta la última molécula, tal como lo solicitaste». Mateo tomó el papel e intentó leerlo, pero estaba lleno de fórmulas y términos que no entendía. «Vamos, ¿me estás tomando del pelo?», dijo. «No soy un experto en química. ¿Puedes explicarlo en términos simples?». Claro». Lamberto se dio cuenta. Se puso sus gafas. «Está bien, alcohol etílico, eso está claro. Luego acetato de etilo.
alcohol metílico, que es un poco peor pero aún dentro de una concentración aceptable, luego ácido acético y éter metílico, respectivamente. Éter etílico fórmico, aldehído acético y algunos fragmentos de origen animal, lo cual parece un poco extraño para el alcohol. Algo aparentemente de la familia de los reptiles. He oído que en el este añaden serpientes al alcohol como cebo para turistas desprevenidos. Sí, eso es cierto. Había una pequeña serpiente nadando en la botella. Entonces, ¿puedes embriagarte de forma fatal con tal ramillete? Es poco probable, especialmente porque no se encontraron venenos, a menos que consideres el alcohol en sí mismo como un veneno. Todo depende de la cantidad. También podría haber sido una reacción alérgica a uno de los ingredientes. Las alergias no son un juego. Podrías entrar en coma por un shock anafiláctico. Bueno, suspiró Mateo mientras agarraba el volante. Entonces, ¿estás diciendo que un solo trago podría llevar a un coma? Es posible. El alergeno todavía puede tener efecto en pequeñas cantidades durante hasta media hora. Gracias, Lamberto. Te debo una. Proporcionaste información valiosa. No olvides llamarme, dijo Lamberto, extendiendo la mano para despedirse. Nos encontraremos en algún lugar y podrás contarme más sobre lo que está pasando. Por supuesto que lo haré. Llamaré tan pronto como aclare todo. Bueno, adiós, amigo mío. Gracias de nuevo. Mateo no podía aprender mucho más en este momento. Necesitaba regresar a casa y explicar a su esposa la razón de todas sus aventuras y, a partir de ahí, ver cómo se desarrollaban las cosas. El problema con el licor se aclaró un poco. Lo más probable es que fuera una reacción alérgica a serpientes extrañas. Sin embargo, tía Nemesia no podía haberlo sabido, ya que él mismo no tenía conocimiento de ello. Ahora, solo necesitaba explicar el extraño testamento. Mateo llegó rápidamente a casa, estacionó el automóvil en el garaje y se dirigió a la puerta de su apartamento. Cuando estaba a punto de abrirla, escuchó voces en su interior, lo que indicaba que su esposa no estaba sola. Reconoció claramente la voz de tía Nemesia. No podía entender de qué estaban hablando, pero su conversación sonaba animada, como si estuvieran discutiendo. Con confianza, Mateo desbloqueó la puerta. La cerró deliberadamente con ruido sin quitarse los zapatos y entró en la habitación. Las dos mujeres se sobresaltaron, mirándolo con temor. «¡Dios mío!», exclamó Lucrecia. «Mateo, estás empezando a asustarme». «Les explicaré todo ahora», dijo Mateo, sintiendo que su enojo aumentaba. «Hola, mi querida tía Nemesia». «Hola, sobrino», respondió tía Nemesia perpleja. «Bueno, ¿qué te parece?», Mateo continuó, girando la cabeza para que pudieran examinar su rostro más de cerca. «¿Quién crees que hizo esto?». La pregunta estaba claramente dirigida a la tía Nemesia. «¿Cómo iba a saberlo?», respondió ella. «¿Quién sino tú?», exclamó Mateo agitando los brazos. «¿Y qué estás haciendo en mi casa de todos modos? Se supone que debes estar en Camboya». Tía Nemesia estaba a punto de llorar por el comportamiento agresivo de Mateo. «Tan pronto como me enteré de que habías muerto, regresé inmediatamente en el próximo vuelo», dijo ella. «Ah, eso es», comentó Mateo. «Entonces las noticias de mi fallecimiento lograron llegar a Camboya. Tus logros son verdaderamente notables. Señor, imagínate, yo ya siendo muerto. ¿Hubo un obituario en la BBC?» Lucrecia intervino en la conversación. «¿Por qué estás atacando a la tía Nemesia? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás ebrio?» «Sí, me emborraché con el licor de tía Nemesia». «¿Qué dices, querida tía? ¿De tu propio licor?» «¿De verdad te emborrachaste tanto por eso?». La pobre mujer no sabía qué decir. «Aquí tienes una pregunta más complicada», continuó Mateo. «¿Y mi testamento? ¿Tienes algo que decir al respecto?». «¿Qué testamento?». Tía Nemesia realmente no entendía su pregunta. «El que encontré en tu escritorio, en tu oficina». «¿Estuviste en mi casa?». «Sí, estuve, y encontré todo. Incluso asistí al servicio conmemorativo de Gabriel Castro y tuve una agradable charla con su viuda». «¿Quién es este Gabriel del que estás hablando?». Tía Nemesia bajó la mirada, aparentemente empezando a sospechar de qué trataba la conversación. «Estoy hablando del propietario de los apartamentos en la capital.
3 restaurantes y una empresa de construcción. Aquel que también tenía una finca en el pueblo y una hermosa esposa como bonificación. Tía Nemesia estalló de repente en risas. Se sentó en una silla, enterró su rostro en las manos y no pudo dejar de reír semi-histéricamente mezclando las risas con lágrimas. No entiendo qué es tan gracioso de esto, dijo Mateo, levantando las manos. Lucrecia se sentó junto a ella, tratando de consolar acariciándole suavemente las rodillas. Verás, tía Nemesia finalmente logró decir entre risas. ¿De verdad pensaste que el testamento era genuino? Oh, Mateo, eres algo especial. Entonces, ¿no era real? Bueno, simplemente le pedí a una vieja conocida, que resulta ser notaria, que redactara algo que se pareciera a la verdad. Lo necesitaba para mi libro, ya sabes, pero ella, como siempre, se emocionó un poco. Incluso todas las fechas y nombres, lo que era un poco demasiado cercano a la realidad. Mateo quedó momentáneamente aturdido, procesando lo que acababa de suceder. Pero, ¿por qué mi nombre está entre los herederos? No podía imaginar a nadie más merecedor que tú, Mateo. Tía Nemesia, ¿estás hablando en serio? Bueno, tan en serio como se puede. Oh, Mateo, siempre has sido un soñador desde la infancia, y has seguido siéndolo. Tía Nemesia abrazó a su sobrino. Lucrecia se les unió, y los 3 se abrazaron hasta que la tetera pitó en la cocina, invitándolos a una fiesta familiar de café. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.